Desde muy niño me interesó mucho la pintura y afortunadamente mi madre sobre todo y mi abuela materna me fomentaron mucho el desarrollo artístico, entonces crecí en un ambiente muy propicio. Desde luego eso me dio una gran ventaja de niño y comencé a pintar muy niño. Y mi primer maestro fue Hernando Tejada. La danza ha sido una cuestión que yo siempre, de una manera como natural, la tenía en mí. Cuando yo era muy niña, nos llevaban a veranear a la Cumbre. Y yo tenía como 8 años. En aquel entonces, la Cumbre era un centro de veraneo muy popular en aquella época. Y nos encontrábamos muchos veraneantes allá y entonces en la Cumbre hacían como muchas actividades para dejarle algo al pueblo, digamos algunos arreglos para la iglesia, siempre o para la banda, y los veraneantes los organizaban para hacer actividades y yo bailaba por todas las calles de la Cumbre, me ponía las escobas esas que se envuelven, ¿sí? Y bailaba y siempre tenía una pasión. Desde la infancia nosotros ya olíamos pintura, ya estábamos untados, tanto Hernando como yo, como la otra, la menor que es Teresa, que también es pintora. Entonces crecimos en un ambiente que lo más natural es que nosotros fuéramos adictas a la pintura y a las artes plásticas. A los 11 años, una hermanita mía estudiaba en una escuela que llamaba Escuela Complementaria, donde enseñaban culinaria, música, costura, y una vez apareció con una bandola a la casa tocando los puentes del viejo París, y yo quedé privado, porque yo nunca había oído la bandola. Y le dije, mamá, yo quiero aprender ese aparatico. Entonces mi mamá me la puso bien fuerte. Si gana el año, le pongo profesor, si no, no. Y resulta que yo ya más perdido que nada. Pero lo gané y me pusieron al profesor Miguel Barbosa el 22 de julio de 1947. Yo llego a la Universidad del Valle, me instalo como estudiante y comienzo a tener relación con esa actividad extracurricular que venía con personas vinculadas al teatro independiente, especialmente gente muy cercana al TEC. Y comienzo a trabajar en primera instancia con Luis Fernando Pérez, que era un profesor, ni profesor, era una persona que quería hacer grupo de teatro con estudiantes, y posteriormente con Danilo Tenorio. Y el teatro comienza a competirme un poquitico con lo académico. Yo diría que mientras que la academia me copaba la racionalidad, el teatro me comenzaba a invadir la corporeidad y decidí despriorizar el ser médico y convertirme en un hombre de teatro. Estando en la normal, me gusta siempre presentar danzas, entonces enseñé unas danzas a las niñas de la normal y con mi buena suerte pues estaba el director del Instituto Popular de Cultura, Mario Ledesma. Entonces él me preguntó quién había organizado esas danzas y yo le dije, pues yo. Y dijo, bueno, pero fue a mi manera, ¿no? Es decir, presenté un galerón llanero y una guabina chiquinquireña, pero sin saber nada de esas danzas. Entonces él me dijo, la voy a llevar al Instituto Popular de Cultura para que forme el grupo de danzas y organice la escuela de danzas. Desde muy pelado estuve muy vinculado como a gente que trabajaba cine, a gente que trabajaba teatro. Desde a los 12 o 13 años yo iba a las charlas de Enrique Buenaventura, de teatro, de la corporación. Y más o menos como a los 13 o 14 conocí a Andrés y a la gente del Cine Club de Cali. Pero realmente, digamos, nunca fue algo que yo me planteara, digamos, que me gustaba el arte, ¿no? Sino que me gustaba ver teatro y me gustaba ver cine. Y me gustaba leer mucho. Mis opciones cuando regresé aquí a mi pueblo
eran de un trabajo pues muy normalito, muy estándar, o entrar como asistente de fotógrafo en una empresa que es Cartón de Colombia. Afortunadamente me dieron la oportunidad de entrar de asistente de fotógrafo. En ese momento, no sé si se puedan decir nombres, el patrón mío, llamémoslo así, era Osvaldo López. A él le debo yo el hecho de que me haya inculcado ese amor por la fotografía. El teatro arranca con Cayetano Luca de Tena, y cuando yo ya por fin me matriculó Carlos en Bellas Artes, ya en el año 60, en ese momento el teatro Escuela de Cali, ya dirigido por Enrique Buenaventura y no por Cayetano Luca de Tena, y con la presencia admirable de Pedro Ismael Martínez, esposo de Fanny Mickey, y con Fanny Mickey y con Boris Roth, ya había un terreno, ya había un teatro grande. Creo que la ciudad ha tenido una tradición artística muy importante. Cali ha sido vanguardia desde los años 50, quizás es la primera escuela de teatro que se crea, la de Bellas Artes, en los años 50. Cali se vuelve vanguardia en los años 60 a través de los festivales de arte en la plástica. Cali se vuelve vanguardia en el teatro, en la plástica, y luego aparece el famoso Caliwood, que es toda una playa de entusiastas jóvenes de la época que desarrollan las primeras semillas del teatro colombiano. El Cineclub de Cali, donde por primera vez comenzamos a ver el cine críticamente, a tener soportes, apoyos críticos para ver el cine. Estamos hablando de los famosos foros y los famosos documentos y folletos que publicaba el Cineclub de Cali con Andrés Caicedo, con Poncho Espina, con Ramiro Arbeláez, con Mayolo, todos estos personajes que han sido muy importantes en el cine nacional. Entonces, después viene todo el movimiento de la plástica que ustedes y el teatro. Esta fuerza de los años 60 que se mantiene hasta los años 70 y comienza a caer en los años 80, el teatro fue muy importante. El caso, por ejemplo, de lo que sucedió en los 80 y antes, en los 70, con el grupo Andrés y ellos, yo creo que eran grupos muy marginales dentro de la ciudad. Después, pues a través de la difusión de la obra de Andrés y a través de la cantidad de comentarios que existen en pequeñas revistas especializadas sobre lo que se hacía en Cali, digamos, en los 70, 80, pues la gente se ha generado como una imagen de que se hacía mucho cine, aparece la palabra Caliwood y todo ese tipo de cosas. Realmente era un pequeño grupo, era una acción de un pequeño grupo bastante bulloso, creo yo. Y yo creo que la gente se imagina que era una cosa de pronto mayor de lo que era. Es como por ejemplo ahora Ciudad Solar se convirtió en un lugar mítico, ¿no? No solamente en Cali, sino en Colombia, ¿sí? Y de alguna manera uno siente que la gente miente mucho con respecto a eso, dice, todo el mundo dice, yo pasé por ahí, yo hice tal cosa. Pero realmente, digamos, yo creo que era un grupo muy pequeño de personas haciendo cosas. La influencia sobre la ciudad en ese sentido es bastante limitada. Yo creo que sí hubo toda una generación de gente que fuimos al Cineclub de Cali, fuimos afectados, pero muy poquitos. Muy culta, era la época de Enrique Buenaventura, el TEC, estaba Iván Montoya con todo su trabajo, muy interesante todo. Cine, Luis Ospina, Mayolo, Cali, ¿cómo se llama? Caliwood y toda la película. O sea, era una ciudad muy pujante, muy culta, muy metida en participar todos como en algo bonito, no en darnos pues
en la cabeza todos, sino estar todos haciendo, vos qué haces, no, yo tal cosa, uy, camina te ayudo, camina tal, camina tal. Eso era muy bonito, esa época fue muy bella. El 63 Cali era una ciudad muy pequeña, llena de conflictos sociales, la época en que la ciudad comenzaba a desarrollarse sobre la base de las invasiones. Entonces llegaba este joven artista con este reguero de ideas en la cabeza en torno al existencialismo, al marxismo, a posibles soluciones en busca de una vida mejor, de la transformación radical de la sociedad, el momento de efervescencia de personalidades como Camilo Torres en nuestro país. Entonces todo esto influía en el artista joven de ese momento. Todo esto influía y fue conformando el carácter de ese Pedro Alcántara que por primera vez, ya adulto, ya artista, recién salido de una gran escuela como era la Academia de Bellas Artes de Roma, confrontaba a su sociedad. Hasta que definitivamente cuando nos convertimos en un grupo independiente, algunas personas vinculadas al teatro de tiempo completo, que hacíamos un trabajo de extensión a la comunidad. En ese trabajo intenso, que empezamos en un barrio, luego en 2, luego en 3, luego en 4, comenzamos a ver que los chicos y las chicas no querían que nosotros les lleváramos cosas, sino querían hacerlo. Entonces decidimos hacer teatro con las mismas personas. Después comenzamos a ver que otros barrios demandaban la actividad, nosotros no estábamos en capacidad de cubrir tanta demanda. Y entonces comenzamos a formar algunos chicos para que hicieran un trabajo de multiplicación. Pero también encontramos de que había muchos chicos y chicas de estos sectores, de estos barrios, que ya no solamente querían tener la experiencia teatral que nosotros les ofrecíamos como un trabajo de aprestamiento, de sensibilización, sino que querían ser hombres y mujeres del teatro. Entonces decidimos comenzar a vincularlos al proceso nuestro, al proceso teatral de base, o sea, al grupo teatral de planta. Y entonces comenzamos a ser una entidad, pasamos de ser una entidad que intervenía en la comunidad a ser intervenidos por la comunidad, porque ya eran los chicos y las chicas de los barrios que íbamos formando los que comenzaron a ser parte integral del proceso. De esa manera comenzamos a crear como una especie como de escuela informal de teatro, donde los actores y actrices que el grupo iba teniendo eran las personas que íbamos formando. Estoy hablando de que llevamos 20 años de trabajo en comunidad, entonces comenzamos a integrar hace unos 10 años a estos chicos y chicas que hoy son los actores, los directores de los procesos populares, artistas de planta, artistas integrales. Para mí el mejor y pues llamémoslo el espaldarazo fue cuando de Rochester, la George Eastman House, por una obra que presenté en el libro mundial de fotógrafos, me llamaron y me dijeron, díganos usted en qué ha usado esa obra. Era Homo Cannabis, ¿te acordás de ella? Ahí está. Entonces yo no había hecho nada más que por tirarle rayo a un man que yo conocía comunista, pero pues de los comunistas de whisky en la mano, y la había hecho para el Salón de Octubre. Eso lo envié y fue aceptada, y estoy metido en la historia mundial de la fotografía publicitaria. Es el único latinoamericano que está metido allí en el año 85-86. Eso fue para mí pues como la medallita pues de la Virgen, listo, tenga su vaina. O sea, es un honor muy grande estar uno al lado de los supremos, ahí al ladito, un caleño ahí metido. Entonces eso fue para mí el espaldarazo. Eso fue el mejor momento de mi vida. Yo me he fijado mi meta o mi creación en distintos elementos de lo que yo pueda tener tal vez a la mano, ¿no? En ese momento.
Pero es decir, de exposición a exposición, siempre he tratado de diferenciar, de crear cosas distintas y naturalmente hay un motivo, hay un leitmotiv que es el que lleva para guiar ese momento. Entonces, yo creo que lo más interesante que yo he tenido son propuestas, nuevas propuestas, en ese sentido de que se puede pintar de esta manera, de la otra manera, que añadiendo, que quitando, que raspando, que lo que se te ocurra en esa mente loca. Entonces eso es hermoso porque es múltiple, es decir, uno puede quitar de aquí, añadir, y es libre. Lo más hermoso que tiene es que es libre en ese sentido de que nadie le está diciendo a uno, usted tiene que hacer esto, sino que uno es libre. Y eso es lo más hermoso que a uno le pueda suceder. Las cosas que yo hago han estado muy influenciadas por eso, por las historias de vida, por las etnografías, han estado influenciadas también por todo tipo de experimentaciones visuales, pero también conservo algo del cine de los años 70, 80, que es cierto interés por las mentes delirantes y por la gente que sufre mentalmente. Yo tengo como una fijación, digamos, por ese tipo de temas, y he buscado mucho acercarme a un tipo de cine que exprese la subjetividad. No soy cercano, por ejemplo, a lo que hace Víctor Gaviria, que ellos intentan hacer un realismo objetivista, no sé, social. Yo paso casi todo por el filtro de lo que yo pueda pensar teóricamente, pero también de mis obsesiones y también por la intención de dar cuenta de subjetividades rotas, enloquecidas, ¿sí? Por un momento, pasando, digamos, por un momento del país que es también bastante oscuro y bastante terrible. Entonces quiero como poder pensar claramente, pero la forma de mostrar las cosas que hago yo es a través del delirio. Es decir, es como tratar de llegar a través del delirio a mostrar el real. No soy realista, sino a través de mentes en delirio poder hablar de cosas que son realistas. Años 50, 51 la música colombiana no se oía sino a Garzón y Collazos y al Dueto de antaño. Afortunadamente y gracias a mí, modestia aparte, entré con el trío dándole un timbre muy diferente a la bandola. Le cambié el sistema de afinación, porque la bandola la tocaban en si bemol. Yo la subí a do, dándole un timbre distinto y una forma de tocar muy diferente a lo que se usaba en la época. Entonces eso pegó mucho y gustó y fue lo que nos salvó. Logramos grabar 17 long plays, uno para la Víctor, 2 para Seida, como que fue un triunfo muy grande. Yo no diría tanto la obra como la actitud mía. Creo haber tenido una actitud sumamente sincera en mi participación en la búsqueda de soluciones para problemas culturales de la ciudad y en los aportes que he podido dar en las iniciativas que se han llevado a cabo en la ciudad. Entonces yo tomé una decisión, dije, bueno, yo voy a hacer un proyecto para presentárselo al Ministerio de Educación, reuní a todos los padres y les dije, yo voy a presentar este proyecto para hacer un colegio de primaria y bachillerato solo para bailarines. Y si no soy capaz, me da pena con todos ustedes, pero los últimos cartuchos que me quedaban en estas piernas me los iba a quemar en Europa. Y muchos días me dijeron, pero es que eso es una locura, Gloria, es que usted nos está diciendo definitivamente que se va, porque ¿quién le va a aceptar hacer un bachillerato en ballet? Aquí. Le dije, bueno, pues yo voy a hacer el intento, si no soy capaz, pues bueno, digo, chao, y me voy. El proceso fue como que yo comencé en el año 77 y en el año 78
se pudo ya iniciar. Pero cuando ya me dan el documento de que arranque pues me di cuenta que tenía en la mano era una escuela pública, ¿entienden? Entonces, y la escuela pública pues hay que ir a buscar en las clases populares, la gente. Yo recuerdo mucho que yo creé mucho la guabina chiquinquireña porque yo no sabía nada de danzas de ninguna parte, sino las del Tolima, y monté esa guabina y el galerón llanero a mi manera, y hoy en día pues dicen que es folclore verdadero. La caña también es mía, la custodia, un brises del Pamplonita, son montajes míos que sin saberlo, con la música, sí. Parte del folclore ya, ¿no? Sí, ya, porque yo las he visto ya bailadas en otras partes y ya dicen que es. Yo inventé la guabina santanderiana y en el Tolima fueron a un reinado, el San Juan y el San Pedro, y encontramos que la reina de Santander ganó. Y entonces ella buscándonos al valle porque teníamos que enseñarles la guabina santanderiana porque era auténtica, era pura y ella no sabía nada de esas cosas. Y resulta que era creatividad mía. Ahora la bailan y todas esas cosas, pero pues... Yo creo que como actor soy más demonio, duende, hasta tocar con admiración al payaso. O sea, yo arranco por el demonio, voy por el duende y llego al payaso, pero dentro de todo eso encuentro que mi teatro es espíritu y la palabra sale deformada si yo digo que yo en teatro sería el perfecto espiritista porque el teatro es un espiritismo para mí total. El actor que ignora que estudiando un papel, memorizando los textos de un personaje, que vistiendo un personaje no está fabricando un espíritu, no está evocando haciendo la construcción para evocar a un espíritu, y ese espíritu es de alguien histórico o de alguien que ni siquiera existe, pero intelectualmente uno fabrica un personaje, y un personaje es un espíritu. La década del 80 y la década del 90, por este fenómeno que todavía seguimos viviendo, que es, digamos, la narcocultura, también, digamos, acompañada de nuevas olas internacionales de banalidad, estas vainas posmodernas que banalizaron los escenarios con toda esta baratija de la moda y de las pasarelas y toda esta cultura like, ¿no? Donde Cali se volvió, digamos, un soporte, pero no solamente Cali, eso es una cosa planetaria. En Cali hace un efecto muy, muy, muy terrible. Entonces, digamos que la ciudad se resiente muchísimo en la década del 80 y el 90, y la actividad que había florecido se sigue, pero en más baja intensidad. No digamos, no se consolidan políticas culturales que amarren esta fuerza creativa especialmente de la década del 60 y el 70. Porque hay otros valores que parecen que son predominantes, por ejemplo la salsa. Entonces puede ser que la salsa domine allí y entonces eso es otra cosa, ¿no? Es distinto, es un valor distinto. En cambio, pues la pintura y la escultura son valores plásticos que son como más difíciles de plasmar, de plasmar para un futuro. Entonces, pues a veces se va la gente, se va a Cali por la vida más fácil, por la frivolidad que está muy cerca a todos los caracteres en Cali.
que es ese aspecto así, pero ahora la gente está pensando de que hay que recobrar a Cali, de que hay que sentar otra vez los fueros porque aquí hay gente muy valiosa. Entonces, eso nos estimula a seguir batallando, a seguir luchando. Ahora el Ministerio de Cultura también comienza a transformarse. El Ministerio de Educación Nacional, por primera vez en la historia, han firmado un acuerdo entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación Nacional para trabajar la educación artística, porque la gente tiene que entender que el arte es una forma de conocimiento y de aprehensión del mundo. Entonces no es una cuestión que sirva solo para adorno o para placer, sino también para conocer el mundo. Hoy tenemos un ámbito cultural mucho más amplio, tenemos una legislación cultural muy importante en nuestro país que nos permite trabajar muchísimo más de lo que trabajábamos en esa época, que nos permite unos espacios reales de trabajo. Hoy los artistas jóvenes en nuestra ciudad organizan un festival de performance que es una de las manifestaciones importantes del arte contemporáneo, del arte de nuestros días. Hay grupos de artistas que continuamente están gestando hechos y eventos culturales. Hoy en la época de los años 60, uno podía contar en los dedos de la mano los eventos que era posible hacer y los grupos de trabajo, 1 o 2 grupos de trabajo. Hoy hay un sinnúmero de grupos de trabajo que trabajan en distintas direcciones. Esa efervescencia de la ciudad nunca ha dejado de sentirse, a pesar de las épocas de crisis que ha vivido la ciudad, pero esta es una ciudad con una dinámica cultural muy importante, muy rica. Yo diría que es una de las ciudades de mayor riqueza en cuanto a sus manifestaciones culturales. Y eso tiene que ver también con la composición racial y cultural de la ciudad. Es una ciudad también bastante analfabeta, es una ciudad, digamos, que tiene grandes sectores de la población que no tienen acceso, digamos, a otra cultura que no sea la de la televisión y la radio masiva. Y en la que se privilegia contenidos narrativos o producciones metafóricas, más que ensayos o ese tipo de cosas. Ahora, ya digamos, con respecto a eso que llama gran arte o arte ya más elitista, yo creo que eso pues acá ha tenido muy poco desarrollo en Cali, ¿sí? Ha habido pequeños núcleos de artistas, pero no podemos decir que Cali ahora, por lo menos en las últimas 2 o 3 décadas, sea una ciudad que se caracteriza por tener grandes artistas en ese sentido, digamos, de gente que hace gran arte o arte distinto al arte masivo. Y no es por una condición que tengan los caleños, que es que sean más alegres o menos alegres, o es que les guste fiestear o no. Yo creo que es que tiene que ver, digamos, con los desarrollos que ha posibilitado el Estado y las clases que manejan económicamente la región y la ciudad, que no han generado ese tipo de desarrollos. Y creo que no los van a generar ni están interesados en hacerlos. Eso ha sido como un torbellino, es decir, eso unas veces está muy bien, otras veces está muy mal. En estos momentos, a mi criterio muy personal, respeto cualquier otro criterio, estamos tendiendo a muy mal porque hay una guerra, es decir, fulano hace sus cosas y le interesa un pepino lo que hace sutano, y entonces si le puede echar zancadilla, le echa zancadilla, y si puede hacer esto, le hace lo otro, y estamos como cogiendo los negocios más por el negocio que por el propio arte. Los artistas de todas las artes no se persiguen, no se vuelven una especie de seres
que van a tratar de que otro no triunfe, que van a tratar de demeritar la tarea de otro, que van a desdecir y maldecir del buen trabajo que otro hizo. El día que no nos dé rabia que alguien tuvo éxito o que se ganó una lotería, y no nos dé rabia porque no nos la ganamos, pero dentro de 15 años yo creo que estamos igualitos que ahora. No, no es difícil, porque la gente ama el arte y son artistas, por lo menos en el grupo mío, en danzas. La gente ama la danza. Lo que hay es que orientarlos, dirigirlos y hacer que no copien, que no traigan danzas de otras regiones, que nuestro folclore es inmensamente rico. Porque Cali, por ejemplo, cree que la salsa es nuestra. Eso no es nuestro. ¿Ya? Que el tango es nuestro, tampoco. Eso es de Argentina. Entonces, ¿por qué no impulsamos un poquito más el folclore nuestro? Además, el valle tiene danzas, tiene la costa pacífica que tiene danzas bellísimas, y las danzas del interior son enormemente bellas. Entonces, pues, hacer arte aquí en Cali es fácil, pero orientándolo bien. Es muy difícil decirlo y muy grave, pero hay que decirlo. Las academias gustan muy poco de nuestros instrumentos y de nuestra música. Y me excusa la frase, le hacen el fo. Entonces, eso ha sido grave. Pero sin embargo, la juventud sigue. Por ejemplo, aquí hay una academia que es digna de mencionar y alabar, que es la Academia Baldiri. Ha hecho una labor muy linda y sigue haciendo una labor muy bonita. Y quiero hacer una mención de Baldiri porque fue el primer guitarrista que sacó la guitarra clásica en Colombia. Fue el primero que enseñó guitarra clásica en Colombia. De ahí se deriva todos los profesores de hoy en día. Fue una labor linda y su academia está haciendo una labor muy fructífera. volcarnos a la comunidad en el sentido de trabajar con la comunidad, de que nuestro arte sea cada vez más público. Y yo creo que eso es algo que sienten, que es muy sentido por los artistas jóvenes,
mostrarse a la comunidad, que la comunidad sea partícipe de la creación artística y de la obra de arte. Es ver que nuestra ciudad vuelve a ser una ciudad pujante en la parte de la cultura. Eso me gustaría, o sea, que todos los que tenemos que ver de alguna forma, ya sea fotógrafos, diseñadores, ilustradores, pintores, hiciéramos algo por nosotros mismos, pero todos juntos. Como yo a los 77 años de edad estoy más hambriento de hacer teatro, de escribir, de crear, de dirigir, de actuar y de pelear a los 77 años y 2 meses, que si eso es magia, y no es magia. Es simplemente que de un momento dado de mi vida dije, me voy por aquí y no voy a voltear. Y me fui por ahí y todavía está lejos, pero no voy a doblar. En 1947 me están diciendo que la música colombiana se va a acabar, que la bandola se va a acabar, y resulta que del 47 al 2007 son 60 años, ¿no? No se ha acabado. No, que esto no se va a acabar, ni la música colombiana se va a acabar. Aspiramos en que la empresa privada entienda que la actividad teatral, especialmente la que se comienza a diseminar hacia los sectores populares, es una actividad que va a permitir crear climas de reconciliación, de paz, de armonía y de justicia social necesarios para el florecimiento de cualquier actividad empresarial. Porque el empresariado vallecaucano tampoco ha querido entender eso bien. Piensan que eso no es su preocupación. Es una tontería porque si no, ahora se habla de responsabilidad social, ahora se habla... Pero claro, si no hay una preocupación desde los sectores, tanto el sector público como el privado, hacia el fomento de las actividades culturales y al teatro en particular, que tiene tanto arraigo popular, pues realmente no se van a poder crear las condiciones, bases para el florecimiento de la industria, de la producción. Somos un poco pesimistas, por lo menos yo soy un poco pesimista. Yo creo que esa posibilidad exista siempre y cuando el gobierno la apoye como posibilidad. No creo que es algo ya ganado, un espacio ganado. Entre otras cosas porque es generada desde el gobierno y a través de políticas gubernamentales. No hay posibilidad de pensar que sea una industria. Entonces, es decir, no agarrar lo primero que llegue, no pensar que porque se pintó un cuadro y le dijeron que estaba lindo, se ganó el cielo, no. Eso hay que crear en el fondo un espíritu combativo y un espíritu de creación y de continuidad y de desafío. Es decir, las cosas no hay que tomarlas lo más fácil que lleguen, porque en realidad lo más fácil no es lo mejor. ¿Para qué sirve, Dios mío? Si nosotros no conocemos nuestro folclore, no conocemos nuestra identidad, ¿cómo defendemos nuestra tierra si no conocemos verdaderamente lo nuestro? ¿Por qué nos dejamos influenciar de otras personas si no conocemos? ¿Cómo defendemos lo nuestro si no lo conocemos? Y para que ocupe un lugar el folclore en el contexto nacional, es que nos tienen olvidadas el folclore porque no lo sabemos proyectar. Entonces, para poderlo proyectar bien, debemos conocerlo, y hay que conocerlo para defender a Colombia. Nuestra gente se está saliendo. ¿Por qué? Porque no conocemos lo nuestro, las riquezas nuestras, y empezando por el folclore.